Contexto legal. Morales, doctor en Derecho y abogado postulante, ya está con nosotros en su última colaboración de este 2017. Hugo, muy buenos días. Buen día a todos. Bueno, pues simplemente recordar que estamos por terminar el año y cada año trato de encontrar la forma de recapitular tal vez las cuestiones más importantes que han sucedido a lo largo de este año. Sin embargo, este año voy a interrumpir esa, pues ya no sé si bonita, pero por lo menos aquella tradición que yo ya llevaba en este contexto jurídico. Y lo digo porque hace algunos días fui invitado al tercer observatorio electoral. En donde se hicieron algunas observaciones precisamente en relación a distintos tópicos del tema electoral. Y entre esos tópicos me pidieron el análisis de una sentencia que corresponde a aquella que fue la anulación de la elección de Colima, por allá del año 2015, y su relación con el resultado que dio desde el punto de vista jurídico penal la FEPADE. Un tema que resulta, hay que decir, muy interesante porque, en primer término, si ustedes recuerdan aquel caso de la anulación de Colima, la anulación de Colima se dio en unas circunstancias en la cual, pues prácticamente fueron alrededor de 300 votos la diferencia entre el primero y el segundo lugar, en un lado. Por otro lado, se da un contexto en el cual se dan a conocer unas llamadas telefónicas y algunas órdenes verbales que daba el titular de la Secretaría de Desarrollo Social para poder apoyar al candidato de su partido, y en ese mismo contexto también existe pues un análisis sobre el verdadero impacto de aquellas órdenes que se dan para posteriormente definir pues el potencial o no de aquella anulación, ¿no? Bueno, es historia que se anuló aquella elección, que a la postre volvió a haber una elección en la cual contendieron los mismos participantes y en la cual se repitió el resultado. Sin embargo, hay que decir que desde este punto de vista existe la necesidad de analizar, pues primero, la posibilidad de que verdaderamente se hayan utilizado programas sociales con fines precisamente de apoyo electoral, y en este sentido pues hay que decir que nos encontramos en el país todavía en pañales. Y lo digo porque, recurriendo nuevamente a esta misma sentencia, nos enfrentamos con que del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, Tribunal Federal Electoral, se da que existe una distinción de votos en un sentido y en otro. Y en este caso es por el hecho de que encuentran complicado poder llegar a probar que efectivamente existió un desvío de programas sociales. Es decir, que no existe una potencial forma clara de poder demostrar que los gobiernos municipales, que los gobiernos estatales o incluso que la federación no utilizan estos canales de apoyo social para determinados grupos o personas que pudieran tener una afinidad, no afiliación, afinidad partidista. Y esto, hay que decir, es muy complicado. Porque es complicado porque obviamente nos encontramos con la situación de que primero, pues las personas que se encargan de hacer este tipo de operaciones regularmente no lo hacen con una forma tan evidente, así como para poder demostrar cómo se están recanalizando ese tipo de bienes, ¿no? Sin embargo, yo creo que es un secreto nacional que todos los partidos políticos y todos los gobiernos utilizan pues esa base de apoyo social como para poder tener un bienestar. En el caso de la elección de Colima, algo que resulta muy interesante es que desde el punto de vista electoral se demuestra esta intervención por parte del gobierno del estado de Colima a través del secretario de Desarrollo Social, y sin embargo no existe a la postre una sanción penal por el uso de estos mismos programas sociales. Es decir, existe como una disparidad en relación a la sanción administrativa desde el punto de vista administrativo, y por otro lado la sanción que pudiera haberse llegado a generar por la distracción de estos recursos. De tal suerte que parece que, repito nuevamente, existe una disparidad
una falta de concordancia del sistema jurídico electoral en su completo esquema de sanciones, y que evidentemente esto también significa un jalón de orejas para la FEPADE. ¿Por qué? Porque si el Tribunal Electoral puede encontrar elementos para anular la elección, que hay que decir es la más grave de todas las sanciones que pueda llegar a existir, pues no vemos cómo no pudieran desde el punto de vista penal poder llevar estos asuntos pues vamos a decir a buen puerto, ¿no? Entonces en ese sentido es nada más la observación que hacíamos este año. Le digo, lo hago a propósito precisamente de esa intervención que tuve en este mismo sentido, y sobre la necesidad de que existan nuevos criterios que eventualmente nos permitan llegar a poder empatar estas dobles sanciones. Yo les digo que actualmente en derecho electoral nos encontramos, poniéndolo también en su justa dimensión, como en el tema del debido proceso antes del caso de Florán Cassés, porque sabemos nosotros que después del caso de Florán Cassés se generaron unos principios, pues vamos a decir, que ya debían estar aplicándose, pero que no fueron tan evidentes a lo largo del tiempo, y que solamente a partir de que la Corte los reconoció expresamente, pues dio lugar a una serie de cambios que resultaron garantistas. Y yo digo que en materia electoral falta ese caso madre como para que pueda existir a la postre verdaderas modificaciones y verdaderos esquemas de sanción a ese tipo de acciones. Sin embargo, hay un comentario que nos hace precisamente Simón García, y dice: estoy de acuerdo con el doctor Hugo Morales, sin embargo, debe recordar que fue un gobierno priista el que desvió todos esos recursos de programas sociales para sus candidatos del PRI. Se anuló la elección, pero volvió a ganar el PRI. Es correcto. Hay que decir que de todas las anulaciones que existen, que tampoco son muchas, ¿verdad? Pero de las pocas anulaciones para gobernador que ha habido en la historia de nuestro país, en ningún caso ha ganado aquel candidato que quedó en segundo lugar en la segunda vuelta, vamos a decir, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, a mí me parece que no se debe de encasillar ese tipo de actividades en gobiernos de un solo color o de un solo partido político, porque me parece es demasiado claro, demasiado evidente. En Coahuila lo hemos visto en otros estados de la República. Partidos y gobiernos de un color tienden a realizar este tipo de actividades. Partidos y gobiernos del otro color también tienden a llevar a cabo estas actividades. Entonces, más bien lo que tendríamos que centrarnos, pues no es en los colores de los partidos, sino en instrumentar verdaderas medidas que desde el punto de vista jurídico le den elementos a aquellas instituciones que existen para que puedan, pues, eventualmente aplicar las sanciones. Y por otro lado, también decirnos, se han creado muchos instrumentos para poder aplicar estas sanciones. Hablo concretamente de la FEPADE, y no ha habido un caso que yo diga así como que se me venga como el gran caso en materia jurídico electoral penal que nos haya llevado a darnos cuenta que esta institución verdaderamente está aplicando sanciones de corte penal, aquellos casos extraordinarios, ¿verdad? Hay que decirlo, desde el punto de vista penal, pues también la sanción penal tiene que ser aplicada a casos extraordinarios, y nos encontramos precisamente en esa situación. El TRIFE está de alguna manera aplicando sanciones o reconociendo las sanciones que el INE está imponiendo. En otros casos también el TRIFE está dándole vuelta a ese tipo de sanciones, pero en materia penal no lo estamos viendo. Y entonces por eso esa disparidad entre sanciones desde el punto de vista administrativo electoral y las sanciones desde el punto de vista penal electoral. Y precisamente también tenemos este otro comentario de Gustavo Martínez, y dice: ¿qué opina el doctor Hugo Morales de que en lugar de repetir la elección se debería quitar el registro al partido que incurrió en ese ilícito y que quedara en el gobierno el que quedó en segundo lugar? Bueno, hay que poner varios temas que valen la pena poder analizar, ¿no? En primer lugar, yo creo que valdría la pena analizar si efectivamente quitarle el registro a un partido político que no cumple con las características impuestas y que excede constantemente
los límites, de alguna manera, pues se está cayendo en causas de probidad que evidentemente, más bien de falta de probidad, que debería dar lugar a una sanción mayor. Eso sí estoy totalmente de acuerdo. Creo que les importaría más a los políticos que les retiraran ese registro a que les anularan incluso una elección, porque como bien dicen, pues los resultados, para bien o para mal, se vuelven a repetir. El tema es que una sanción de esta naturaleza me parece muchísimo más grave, muchísimo más fuerte, y existe en otros esquemas legales, incluso en el penal. Si existen personas morales o empresas que están incurriendo en delitos constantemente, es una facultad de la autoridad judicial poder ordenar su liquidación, por ejemplo. Tendría que ser una de esas sanciones. Sin embargo, ya el hecho de que el segundo lugar quedara en automático, vamos a decir palomeado como ganador, me parece insuficiente, porque pues ahí tendría que tener nuevamente el electorado la posibilidad de discernir si entre los nuevos contendientes existiera una opción que modificar el esquema o el patrón de votación que dio en el primero de los casos. En ese caso no estoy muy seguro, pero insisto, sí creo necesario poder evaluar la posibilidad de sancionar con no solamente la posibilidad tal vez de perder el registro, incluso de algunos pasos intermedios, como podía ser la imposibilidad de participar en determinado número de elecciones, ¿verdad? O la imposibilidad de participar en un proceso electoral específico. Y bueno, aprovechando tu presencia, Hugo, preguntarte tu opinión sobre los desvíos de dinero público a campañas políticas a propósito precisamente del tema que estás abordando. Bueno, un reto para FEPADE en este caso, porque se está hablando de recursos de diferentes estados, con lo cual pues ya habría una probable participación, o debería haberla, por parte de FEPADE para hacer una investigación más profunda. Hay que decir también que en todo este esquema, pues ahora sí que los de la mano izquierda y los de la mano derecha siempre encuentran argumentos, ¿no? Yo entiendo que dicen aquellas personas que se están viendo afectadas con las órdenes de aprehensión que se han girado de presentación, dicen, bueno, lo que pasa es que aquí se está dirigiendo esta investigación para pues afectar a algunas personas, como hubo un cambio de color en ese estado, pues se pretende afectar. Yo creo que aquí lo primero que tendría que privar es la transparencia. Una vez que exista esa transparencia de las actuaciones que se encuentran en esas carpetas de investigación, podríamos estar en una mejor posibilidad de abrir una discusión pública y de una crítica a la forma en la cual se está manejando este asunto. Pero más allá de eso, yo diría, todo esto se resume a que exista transparencia y claridad en la forma en la cual se están ejecutando los recursos de los gobiernos de los 3 niveles. Porque precisamente si se está analizando el tema del uso de ese recurso para campañas electorales, pues en realidad habría que analizar cuál es el origen de dicho recurso para, pues por lo pronto, poner los primeros candados para que esto no vuelva a suceder. Y si hay necesidad de sancionar a alguien, que se sancione. Pero, repito, no olvidemos que el origen de este problema es de dónde salió ese dinero o de dónde habría salido. Y hay que decir, no solamente pudo haber venido de las arcas de algún gobierno estatal, también podría haber venido de la iniciativa privada, y ese tipo de aportaciones extraordinarias también se encuentran reguladas y sancionadas. Entonces, ahí es donde nuevamente digo yo, tenemos que trabajar mucho en encontrar ese esquema de fiscalización que nos permita conocer el origen de todo ese dinero. Excelente. Hugo Morales, punto de contacto. Bueno, por supuesto que a través de Grem y mi de Twitter, que es @HugoMorales_V.